Bueno, vamos a seguir pues viendo ese capítulo tan importante, el capítulo 9. Es importante porque nosotros mantenemos una postura, una lectura que difiere bastante de el resto de las personas que lo leen. Yo estoy convencido, y no lo digo por una necesidad de justificar, de que hay una sola forma de leer este capítulo. Aunque en la siguiente reunión veremos un poco las otras tendencias y las otras formas de interpretarlo, vamos a hacer la que sería la más lógica, ¿eh? Y voy a intentar que podamos verlo en esta noche. El capítulo 9 de Daniel tiene tres partes. Ya hemos visto dos de ellas. ¿Eh? Daniel investiga y ora por la crisis espiritual. Tenemos que recordar un texto, dos textos, que son imprescindibles para poder entender lo que vamos a ver en esta noche. Os invito a que abráis vuestra Biblia por el capítulo 8 de Daniel y podamos leer los dos últimos versículos del capítulo 8. Dice: la visión de las tardes y las mañanas que he referido es verdadera, pero tú debes guardar la visión porque pertenece para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días. Cuando convalecía atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. A la visión que se refiere Daniel es a la de los 2300 tardes y mañanas. ¿Por qué? Porque las otras, es decir, la gran visión del libro, capítulo 2, capítulo 7, más él tenía el entendimiento ya, sabía que iba hasta el tiempo del fin, pero claro, los componentes que hemos visto en el capítulo 8, capítulo 7 de Daniel hacen que el profeta se preocupara especialmente. ¿De acuerdo? Y vamos a ver un detalle importante. Si recordáis, decíamos, en el capítulo 6 va a ser muy rápido, pero para que podamos, porque después de haber estado tan metidos en Apocalipsis, posiblemente no os acordéis de esto. Pero recordar que en el capítulo 6 aprendíamos algo. La propuesta de los enemigos de Dios es: la ley de Dios se puede cambiar, la ley de los hombres no se puede cambiar. Y ese es el conflicto. La palabra ley pasa al capítulo 7, donde encontramos, en 7:25, encontramos intentos de cambio de ley y el primer periodo profético, 3 tiempos y medio. Decíamos que en el capítulo 7 no podemos identificar a qué parte de la ley se está refiriendo, ya que estamos en la primera alianza, y tampoco podemos identificar el comienzo y el final de los 3 tiempos y medio. Cuando pasamos al capítulo 8, la visión pequeña, la visión que es una figura, una sombra de las grandes, nos va a decir algunas cosas importantes. Una es que la palabra ley del capítulo 7 ya tenemos una respuesta. Y es capítulo 7, capítulo 8, versículos del 9 hacia adelante. Pero me centro en el 12, ¿vale? No, en el 11 y 12, perdón. Dice: y se engrandeció contra el ejército de los cielos y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, las pisoteó. Se llegó a engrandecer contra el príncipe de la milicia celestial. Por él fue quitado el continuo. Recordad que la palabra sacrificio no aparece. ¿Eh? El continuo, y el lugar santuario fue echado por tierra. Así que aquí tenemos ya esta: echar el santuario por tierra es una ley que impone el opresor y que no se puede cambiar. Retrocediendo, capítulo 7 nos habla de ley, pero no nos dice de qué es, y el capítulo 6 nos dice que la ley de Dios se puede cambiar, la de los hombres no se puede cambiar. Veis que la lectura integrada nos resuelve muchísimos de los problemas que podemos encontrarnos en el estudio. ¿Cuál es la actitud de Daniel? Capítulo 9 del 1 al 19. Investiga, ora. Esta oración es paralela a la del capítulo 6, que él oraba todos los días 3 veces, como bien recordáis. Y este capítulo 9
nos relata del 1 al 19 la oración de Daniel. Ya la hemos visto, ya hemos podido comprenderla. Luego, en los capítulos del 20 al 23 tenemos una visita especial. Daniel está compungido, Daniel está triste porque no llega a entender la dimensión de lo que realmente está sucediendo, así que necesita ayuda. Ya acabó en el capítulo 6 cuando Daniel interpretaba los sueños, ahora tienen que interpretárselos a él. Y si recordáis, lo veíamos, el capítulo, en los versículos 20 al 23, dice, aún estabas orando y hablando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Yahvé mi Dios por el monte santo de Dios. Que mientras hablabas en oración, aquel varón que había visto al principio de la visión, es decir, el capítulo 7, capítulo 8, Gabriel vino a mí volando con presteza como a la hora del sacrificio de la tarde. Es decir, el continuo. Veis que todo tiene se entrelaza y cuando no lo leemos así, todo el libro seguido, no podemos llegar a todos estos detalles. Y a la gente, a las personas, se le hace muy difícil el libro, cuando el libro es muy fácil, tremendamente fácil. Yo sé que algunos me moverán la cabeza, pero el libro es relativamente fácil. Y fijaos, dice que Gabriel fue enviado. Nada más comenzó la oración, pero no habló con él hasta que no terminó la oración. Eso es espectacular. Es realmente precioso. Fijaos, dice el versículo 23. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón muy amado. Presta atención a la palabra y entiende la visión. Es decir, presta atención a lo que te voy a decir, hablado, esta comunicación, y entiende la visión de los 2300 tardes y mañanas. Y a partir de ahí entramos en la parte que tiene que ver con lo que vamos a ver en el día de hoy, ¿eh? Que es justamente esta parte de aquí, la parte que resalta, que tiene que ver con el, cómo debemos de interpretar los 2300 tardes y mañanas. ¿De acuerdo? Así, cuando se estructura bien, no suele haber excesivos problemas. Como siempre, tenemos aquí algunas cosas importantes. Lógicamente, no podemos abstraernos de las estructuras, porque la estructura te permite situar cada palabra, cada frase en el lugar que le corresponde para que podamos entender el mensaje ligado. ¿Eh? Dice que 70 semanas están cortadas. Mirad, aquí tenemos un pequeño problema. Casi todas las versiones que tenéis en vuestra mano ponen determinadas o otras seleccionadas. Esa es una traducción incorrecta. ¿De dónde viene? Viene de la Biblia judía, de la Septuaginta, pasa a través de la Vulgata y de la Vulgata pasa a todas las versiones actuales. Porque los traductores no vieron la conexión que hay entre el capítulo 9 y el capítulo 8. Pero si tenéis la palabra cortada aquí, en el 25b, y es la misma. Por lo tanto, la primera gran idea es que las 70 semanas están cortadas. El antecedente es el que hemos explicado. Siguiendo la lógica del libro, el antecedente es los 2300. Es decir, de los 2300 días se va a extraer una porción. Y sabéis, va a ser la única fecha del libro. Es decir, Daniel va a conocer una fecha que le va a permitir ver toda la dimensión de la historia. Pero hasta ahora ni ha habido fechas en el capítulo 2, ni ha habido fechas en el capítulo 7, ni ha habido fechas en el capítulo 8, e incluso en el 7, 25, no sabemos todavía los 3 tiempos y medio. Y habrá que esperar al capítulo 12 para entender los 3 tiempos y medio. Con lo cual, vamos a ver un poquito esta idea y vamos a ir viendo algún detalle importante. El versículo 24
tiene dos partes. Una parte relacionada con el pueblo, el pueblo de Israel, y una parte seleccionada con la ciudad de Jerusalén. Eh, el pueblo está en cautiverio y la ciudad está destruida. Con lo cual, se ponen tres cosas para el pueblo y tres acciones para la ciudad de Jerusalén, es decir, para el templo. Y, y curiosamente, la forma de escribir de Daniel, que es extraordinaria, en la primera parte va a emplear dos palabras solo para cada, y en la que tiene que ver con la ciudad de Jerusalén va a emplear tres palabras en hebreo. Es decir, aquí tenéis dos palabras en hebreo, tres palabras en hebreo. Tiene una estructura descomunal. Mirad, quiero deciros una cosa. Y es importante porque esto se interpretó mal en la Reforma y de la Reforma para acá se ha interpretado siempre mal. El pueblo de Israel no fue rechazado nunca por Dios. Nunca. Eso en la Biblia no lo encontraréis. El pueblo de Israel terminó su misión cuando acabaron las 70 semanas. Una cosa es rechazo por parte de Dios que nunca lo hizo, y otra cosa muy diferente es que la misión como pueblo de Dios que le fue encargada a Abraham, a Isaac y Jacob terminara cuando se va a abrir el Evangelio ya no solamente a un pueblo, sino a todos los pueblos. Pero lo mismo que se requería para los gentiles, se requería para los de origen judío, aceptar al Mesías. Con lo cual, la selección es personal, no es como pueblo. Entonces hay que tener mucho cuidado de no hablar de el pueblo de Israel fue dejado por Dios, le he oído muchas veces, lo he escuchado decir muchísimas veces. No, el pueblo de Israel tenía una misión y la misión es la que tenemos en pantalla. Dirigido hacia el pueblo, tenemos, fijaos, con relación al pueblo habla negativamente y con relación a la ciudad habla positivamente. Veis que es una estructura realmente pensada, es decir, realmente que sobrepasa cualquier posibilidad de tirar todas las letras para arriba y que caigan y se forme esta profecía. Fijaos, para poner fin a la transgresión, es decir, cuando acaba las 70 semanas, hay tres acciones para el pueblo, tres acciones para la ciudad. Entre las del pueblo, ya que son personas, se dice poner fin a las transgresiones. Fijaos, aquí tenemos los tres nombres que vimos hace unos días del pecado en Levítico 16. El primero se refiere al pecado involuntario. El segundo se, se refiere al pecado diseñado. Y al tercero se refiere el pecado por rebelión. Por tanto, se pondrá fin al pecado involuntario. Se sellarán los pecados por omisión para siempre. Y se expiará la iniquidad, es decir, el pecado de rebelión. Lo mismo que empleábamos Levítico 16 para el capítulo 8, hay que recordarlo para el capítulo 9. Entonces, los tres términos hebreos para el pecado. Esto tiene que ver con el pueblo. Definitivamente se le está diciendo que el proceso de pecado quedará totalmente terminado. Y hemos dicho, creo, en algún momento, que Dios puede convivir en el santuario con el pecado confesado, pero no puede vivir con el pecado no confesado, porque el pecado no confesado, el responsable es el pecador. El pecado confesado es el proceso del santuario, esa gran verdad que tenemos. Y ahora, fijaos, aquí tenemos las tres partes que van para la ciudad, para anunciar la justicia eterna, es decir, el plan de salvación, para sellar la visión y la profecía, es decir, para que quedaran establecidas, que quedaran escritas, para que pudiéramos entenderla. Y aquí hay un tema muy, muy, muy importante, ungir al santo de los santos. Mirad,
Es verdad que nuestros pioneros, sobre todo Uriah Smith, que fue el mejor estudiante de la profecía del siglo XIX, él entendió que se refería al bautismo de Jesús. Y así se ha mantenido. Es verdad que ya hay muy buenos teólogos en la Universidad de Andrews que ya no lo explican así. Yo no lo voy a hacer así. ¿Por qué? Porque la expresión santo de los santos en la Biblia, inclusive en el libro de Hebreos, nunca se emplea a una persona, sino se emplea para la inauguración de un santuario. Eso tal vez en las preguntas después podéis plantearlo, ¿vale? Porque me parece significativo. Entonces, cuando dice que anunciar la justicia eterna es el plan de salvación, luego se le va a dar a Daniel los datos necesarios para que pueda entender la visión, por tanto, la profecía. Y finalmente, se va a inaugurar un santuario nuevo, ¿eh? Ungir al santo de los santos. Eh, Aquí tenemos una de las grandes revelaciones. Os decía al principio que aquí es lo que más nos discuten en las diferentes teologías, ¿eh? Os decía, si os interesa, la semana que viene podemos hacer un repaso de cómo piensan los grandes grupos, de la cristiandad. Entonces, como pongo aquí, la expresión se emplea en la Biblia hebrea solo para la inauguración de un santuario. Nunca se emplea para una persona. Así que aquí tenemos la introducción y ahora vamos a ver un poco cuál es el desarrollo. La profecía habla en el versículo 25 ya hasta el 27, habla cómo se va a consolidar tanto las tres partes para la ciudad como las tres para el pueblo, como las tres partes para la ciudad. Y ahora es del 25, es decir, el 25 al 27 es la explicación de este cuadro que tenéis en la pantalla. Fijaos, independientemente de las fechas, que ahora justificaremos, ya que Daniel conoce esta fecha, tenemos un periodo de 7 semanas, tenemos un periodo de 62 semanas y tenemos un periodo de una semana. Y aquí es donde se va a consolidar todo el proceso profético. ¿Y qué nos dice realmente? Entonces, no sabemos. Lo vamos a ver ahora. Pero cuando entremos, recordad, no sabemos qué ocurrió en el año 27, no ha sido revelado, y no sabemos qué ocurrió en el año 34. Me refiero con el libro de Daniel. Luego hay otras explicaciones que son buenas, pero para ceñirnos al libro de Daniel, porque claro, hay personas que critican muchísimo el año 31, ¿eh? Pero nosotros seguimos esa cronología de los evangelios. Por lo tanto, ¿qué pasa en el año 31? Que es la última semana. Se hará cesar el sacrificio y la ofrenda y se ungirá al santo de los santos. Si miráis estos dos enunciados, os daréis cuenta que tienen que ver directamente con un santuario que termina y con un santuario que empieza. El primero es el santuario que termina y que estaba en la ciudad de Jerusalén, ya lo sabéis. Es decir, termina el que fue el santuario del desierto, pasó por el templo de Jerusalén, fue destruido por Nabucodonosor, fue reconstruido y la última reconstrucción la hizo ya en la época, unos pocos años antes de Jesús. Pero cuando Jesús, en esa semana, en la muerte a la mitad de la semana, que ese dato sí que lo tenemos contrastado, termina un santuario y empieza otro. Y si recordáis, decíamos que teníamos un problema en el capítulo 8 de Daniel, que cuando se decía, y el santuario será reivindicado, no sabíamos a qué santuario se estaba refiriendo. Daniel no lo sabía. Por tanto, nosotros no debemos de saberlo todavía. Pero a partir de hoy sí. Si hay un santuario que termina y hay un santuario que se unge para que empiece su función, ya sabemos que, y ese santuario tiene que estar a partir del año 34.
Con lo cual, veis que hay una cronología bastante aceptable, bastante buena. Fijaos, el, eh, el libro de Esdras nos habla de tres edictos. El edicto de Ciro, año 538, que lo cogen unos grupos. El edicto de Darío, 519, que lo cogen otros grupos. Pero el único edicto que puso en funcionamiento la orden del primero y del segundo fue el tercero. Y hay razones suficientes para pensar, porque así se está estudiando dentro de la arqueología bíblica, que el tercer edicto se dio el 22 de octubre del año 457 antes de Cristo. Esto es importantísimo, ¿eh? 22 de octubre del año 457 antes de Cristo. Con lo cual ya podemos montar la profecía. Porque ya tenemos que, es verdad, Ciro dio un edicto, no se cumplió, Darío dio un edicto, no se cumplió, y Artajerjes, ya un rey mucho más pequeño, dio un edicto que sí se cumplió. Con lo cual, ya tenemos la única fecha importante de todo el libro de Daniel. Cuando se nos va a decir que a partir de esa fecha conoceremos el momento en el cual termina la función del santuario de la tierra y comienza un nuevo santuario, el santuario que tiene que ver con el Mesías, no con el Cordero de los anteriores. Como nos da 7 semanas y, pues si la sumamos, nos vamos a esta fecha, las 62 semanas nos vamos a esta fecha y, independientemente de que no tengamos el dato, sí que sabemos cuándo empieza la última semana y cuándo termina la última semana. ¿En función a qué? En función a 475, nada más. Estaréis de acuerdo que aunque Daniel nunca habla del principio día-año, no lo encontraréis en todo el libro, desde la orden para reconstruir Jerusalén hasta el Mesías, es imposible que fueran semanas literales. Son 6 años y pico. No es posible. Daniel conoce el principio, por lo tanto sus destinatarios conocen el principio, pero él no lo va a utilizar. Pero la lógica nos dice que todo este esquema que tenemos aquí, forzosamente, tienen que pasar semanas de años, porque desde el 457 antes de Cristo faltan 7 semanas y 62 semanas para llegar, y una semana más para llegar a la mitad con la muerte del Mesías. Es bueno que utilicéis este razonamiento. Es bueno que se pueda razonar que si la orden para reconstruir Jerusalén es en la época de Artajerjes, hasta la venida del Mesías, no pueden pasar semanas literales. Con lo cual, el principio de año, que aunque Daniel no lo utilice, sí que está inmerso en la cultura hebrea del momento. Con lo cual, fijaos qué detalle más bonito el que tenemos aquí, que es, en ese momento, justamente aquí, se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Os acordáis cuando se rasga el velo del templo? Con lo cual, el templo ya queda inservible. Ya ven que la presencia de Dios no está ahí. Y se unge y se prepara para la entronización de el Mesías resucitado, el Logos resucitado, que vimos en el capítulo 4 y 5 del libro de Apocalipsis la semana anterior. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidéis esto. Si queremos seguir la lógica del libro y no añadir cosas que nos pueden rebatir porque se utiliza el mismo forma descontextualizada, la 457 no es una elección que hemos hecho nosotros. Es un dato suficientemente contrastado.
¿Que hubo tres edictos? Sí, los hay. Edras lo comenta. Edras era consciente de esos tres edictos. Pero si hay un edicto y no se cumple, y viene un segundo y no se cumple, es porque el primero se inutiliza. Y si hay un tercero, es porque el segundo queda inutilizado. Eso es un razonamiento que necesitamos comprender todos. Y si además coincide con el 22 de octubre de ese mismo año, creo que es más fácil que podamos entender la realidad. Y aquí tenemos la realidad. Fijaos, estamos en el imperio medo-persa, ya esto lo sabemos por el Daniel 2, Daniel 7, y Daniel 8, aunque el 8 recordaréis que no menciona el primero ni el cuarto, pero sí menciona este, porque finalmente es lo que necesitamos, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? Después viene el periodo griego, por tanto, la profecía comienza en el periodo medo-persa y acaba en el periodo romano. Eso es importante. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenéis un cuadrito pequeño en el cual ya podemos saber, de forma, yo creo que fehaciente, yo creo que de forma normal, que cuando terminan las 70 semanas, ¿qué ha pasado? Ha acabado un santuario y ha empezado el definitivo, el eterno. Y a la mitad de la semana es cuando se inaugura con la muerte, no de un cordero, sino del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan, y entramos en el final de la profecía, destinada exclusivamente al pueblo de Israel o a los prosélitos que aceptaban el judaísmo. Pero a partir de ahí nos quedan 1810 años, aquí lo tenéis, ¿eh? 1810 años que sumados a las 70 semanas nos dan los 2300 días. Y sabéis, aquí tenéis dos cuadros que son importantes para nuestra reflexión. Hasta ahora, todo lo que tiene que ver con la parte primera de la profecía se limita a esa primera imagen del capítulo 7 de Daniel, que las bestias salen del mar grande, el Mediterráneo, y van hacia la tierra. Pero hay dos fenómenos importantes que van a ocurrir ya en la cristiandad, no en el cristianismo. Y es, en el 1492 comienza la expansión de los imperios europeos. Francia, Inglaterra, Portugal, España. Y no solamente llevaron coronas, himnos, no, llevaron el problema del cuerno pequeño fuera de Europa. Desde las Filipinas, Australia, hasta Estados Unidos, pasando por todo Oriente Medio, Oriente Próximo, toda la vieja Europa. ¿Y cuál es el problema del cuerno pequeño? Ya lo hemos dicho. Quitará el continuo, pondrá la abominación desoladora, y esa ley es irrefutable e incambiable, según el conflicto, no según nosotros. Y por lo tanto, ¿qué se ha llevado al resto de países del mundo? Una doctrina del plan de salvación falsa. Esa ley del capítulo 7, 25, que es explicada en el 8 y que es aplicada en el 9. Pero luego hay otro fenómeno más, que es a partir del año 1517, que es la reforma. Las iglesias de la reforma llevan el problema del cuerno pequeño a sus propias colonias. Me refiero aquí a colonias, me refiero a los países colonizados por la reforma, no por la colonización que comenzó Colón, pero que fue muy variada y muy grande. Con lo cual, llegamos a un año, 1844, repito, cortado, ensamblado, el final de los 2300 tarde y mañana. Y como decíamos en el capítulo
8, versículo 14, lo sabéis de memoria, ¿eh? Hasta 2600 tardes, y el santuario pisoteado durante toda esta época, toda, sin excepción, toda esta época, por un santuario falso, un sacerdocio falso, un servicio de, perdón, falso, y que finalmente, a partir del año 1644, se descubre la estrategia y el santuario es vuelto a colocarse en el lugar que le corresponde, porque se descubre toda la treta, repito, de un sacerdocio humano, se introducen a los creyentes dentro de los templos, desaparece la sinagoga o eclesía, se baja el templo de la tierra, del cielo a la tierra, e incluso, si me permitís, y voy a ser muy prudente, a veces yo escucho cosas entre nuestro lenguaje que no permite ver toda la dimensión de esta profecía. Yo sé que se hace sin intención, yo sé que no hay ningún problema, pero pensemos en esto. La misión de 1844 es restaurar la eclesía, lugar de reunión, y la adoración en el santuario del cielo, donde no entra nadie, nada más que el sacerdote y el sumo sacerdote, y con la sangre transportando el pecado desde el altar hasta el lugar santísimo. Y esa misión ha sido encomendada a nuestro pueblo para llevarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es hora de despertar. Es hora de llevar no tanto una religión legalista, lógicamente sin dejar de aceptar lo que la palabra de Dios dijo, pero es hora de recuperar el plan de salvación. Recordar en el versículo 24, del capítulo 9, lo hemos leído, ¿eh? Dice, 60 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad, para terminar la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Es decir, lo que comenzó siendo una realidad bíblica, inspirada por Dios en el año 31, eliminación de un santuario con todo su servicio y un nuevo santuario celestial con un servicio solo superior, pero no diferente, se perdió durante todo el momento del cuerno pequeño y es hora de recuperar esa función para un mundo que lo necesita. Y finalmente, recordaros algo importante. Después de la última semana, se confirmará la alianza con muchos, estoy al principio del versículo 27, es decir, ya no es solo una alianza para Israel, es una alianza con Israel más el resto de la tierra, pero ahora ya no es en un ritual, en un santuario hecho por mano de hombre, sino un santuario diseñado por el propio Dios, del cual Moisés pudo copiar para hacer los santuarios de la tierra. ¿Cuál es nuestra misión? No, nuestra misión es llevar ese mensaje eterno que aparece en el capítulo 27, sabiendo que el pecado confesado, el pecado por error, por diseño o por rebelión, no pueden ser perdonados en templos humanos en la tierra, solamente pueden ser perdonados en el santuario del cielo. Y buscar en todo el espectro de la cristiandad donde se tiene esta doble relación. En el cielo está el santuario, en la tierra está la sinagoga, está la eclesía. No podemos confundir ambas instituciones, porque hay que llevarlas al mundo, hay que enseñarlas. Si no las sabemos, no podremos enseñarlas.